Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido o pereció porque le faltó conocimiento. Y ahí me quiero detener. En esa palabra que parece sencilla, pero no es sencilla. Hay una enseñanza en esta palabra. ¿Por qué dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento? ¿Qué conocimiento le faltaba a Israel? Si conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Jacob. Si conocían al Dios que abrió el Mar Rojo, conocían al Dios que envió las plagas a Egipto. ¿De qué conocimiento está hablando? Si hablamos de conocimiento, ellos conocían de Dios, conocían a Dios, lo habían visto, lo habían estudiado, el conocimiento había sido transmitido de generación en generación, entonces ellos conocían a Dios. Ahora, ¿por qué la palabra dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento? Porque le faltó conocimiento. Porque el conocimiento que está hablando aquí no es un conocimiento en cuanto a la información. Hay distintos conocimientos que ahora sí que podemos adquirir. Está el conocimiento histórico, el conocimiento cultural, el conocimiento social, el conocimiento geográfico, el conocimiento en idiomas. Diferentes tipos de conocimientos hay en la tierra. Pero lo que está hablando no es un conocimiento histórico. El conocimiento histórico tú lo adquieres por mirar un libro, por estudiar la cultura, por saber cómo se desenlazó, cómo nació una nación. Por ejemplo, cuando tú estudias Chile, hay videos, hay libros que te muestran en la línea del tiempo el desarrollo de esa nación. Lo que está hablando la Biblia no está hablando de un conocimiento histórico. Israel conocía su historia. No está hablando de un conocimiento cultural, conocían la cultura que Dios lo había apartado como pueblo. Conocían que habían sacerdotes, conocían que habían levitas, conocían todo lo que Dios había constituido, conocían las leyes que Dios había dado por medio de Moisés. Ahora, ¿por qué dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Es que hay un tipo de conocimiento que nosotros no adquirimos por información, que nosotros no adquirimos por ver un video informativo, que nosotros no adquirimos por oír, sino adquirimos desde la experiencia. Y la palabra utilizada para conocimiento en esta porción bíblica es la palabra da'at. Y da'at no habla un conocimiento teológico o escritural o cultural o histórico. Da'at quiere decir conocimiento íntimo, que va más allá del intelecto. Se asemeja a la intimidad entre esposos, implicando una unión profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tenían intimidad con Dios, que no tenían comunión con Dios. O sea, leían de Dios, cantaban a Dios, sabían los mandamientos de Dios, sabían el orden sacerdotal, pero no tenían intimidad con Dios. ¿Qué es la intimidad? ¿Qué hablaba? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Por la falta de conocimiento de mi presencia, de la intimidad, el pueblo pereció. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No es suficiente que tú leas o aprendas que yo soy Dios. Tú me tienes que conocer como Dios. No es suficiente que ellos supieran la ley o supieran los mandamientos o que nosotros sepamos leer, sepamos textos bíblicos, no es suficiente. Porque nosotros necesitamos comunión con Dios. Entonces, lo que ellos no tenían no era un conocimiento teológico, un conocimiento histórico y de las leyes, sino un desconocimiento de la presencia de Dios. Y una de las peores cosas que nos puede pasar es tener desconocimiento de la presencia de Dios. ¿Por qué podemos perecer muchas veces? Entonces, podemos nosotros perder batallas por desconocer la profundidad de Dios, por desconocer la intimidad con Dios, por desconocer la comunión con su presencia. Por ejemplo, tú puedes leer la palabra de Dios, ¿no? Tener un texto, te sabes un texto, lo puedes repetir de memoria, San Juan 3:16. Es uno de los textos más conocidos. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Ahora, si tú lo lees
Solamente tienes información. Sabes lo que dice. Sabes lo que hizo. Pero cuando tú tienes intimidad con Dios en la oración, tienes revelación del amor de Dios que está escrito en San Juan 3:16. Y no es lo mismo tener conocimiento que una experiencia profunda con ese amor. Mucha gente que se conoce la Biblia, hay gente que no va a la iglesia y se ha leído la Biblia completa. Ahora la pregunta, el poder no está en el conocimiento escritural. El poder no está en el conocimiento teológico. El poder está en la intimidad. Porque la palabra se vuelve real cuando tú te vuelves real en la comunión con Dios. O sea, Dios está diciendo, aunque ellos tenían mis leyes, aunque ellos conocían el sacerdocio, aunque a ellos les fueron entregados los mandamientos, perecieron, cayeron ante sus enemigos porque no conocieron mi esencia. Entonces tú puedes conocer de Dios, puedes haber leído de Dios, pero otra cosa distinta es tener una experiencia personal con el Dios al que tú leíste, al que tú escuchaste, al que tú le cantaste. Entonces el pueblo en primera manera no tenía un conocimiento íntimo, tenía un conocimiento superficial. Ellos se acostumbraron a hacer las cosas por costumbre. Jesús dijo, por vuestra costumbre invalidan el pacto. ¿Qué quiere decir? O sea, se acostumbraron a administrar las cosas de Dios. Se acostumbraron a hacer las cosas por costumbre, por un rito. Y cuando nosotros hacemos las cosas por rito, por costumbre, o porque lo sabemos hacer o porque lo tenemos que hacer, se pierde la esencia de la comunión con la presencia de Dios. Entonces, no podemos recibir todo lo que Dios nos quiere dar simplemente porque estamos desconociendo su presencia. San Juan 8, 31 y 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue transcrito en griego, el Antiguo en hebreo. Entonces, la palabra griega para conoceréis es nekete, es G-N-S-K-E-T-E. Es difícil de pronunciar, pero dice, y del verbo hinsko. Este verbo en el Nuevo Testamento implica conocer de manera personal. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, escuchar de la verdad a mí no me hace libre. Es conocer la verdad. No es lo mismo escuchar de la verdad que conocer la verdad. Cuando tú escuchas de la verdad, estás escuchando la palabra. La palabra es verdad. Pero cuando a ti se te revela lo que te están diciendo y se te revela el conocimiento espiritual de lo que te están enseñando, eso hace que tú no tengas simplemente un conocimiento superficial, sino que tengas un conocimiento personal de Jesús, un conocimiento personal de Dios, un conocimiento personal de su presencia, de quién es Él en esencia. Entonces, Satanás, una de las cosas que más va a luchar es para que nosotros no tengamos el conocimiento revelado de quién es Dios y de su palabra. Porque tú puedes cargar una Biblia bajo el brazo. De hecho, yo puedo salir todos los días con mi Biblia bajo el brazo y eso no significa que yo tenga conocimiento de la verdad. Porque el conocimiento de la verdad viene por revelación y el Espíritu Santo es el único que puede revelar la verdad en nuestras vidas, como hablábamos el día domingo. Entonces necesitamos entender y pedirle a Dios, Señor, yo quizás he tenido un conocimiento histórico, cultural, conozco algunos pasajes, estoy leyendo la palabra, estoy aprendiendo, pero Señor, no quiero solo esto, quiero tener la revelación de tu palabra. Porque la palabra es espíritu, entonces la palabra se revela en el espíritu. Mucha gente ha estudiado la palabra y no ha entendido que la palabra es espíritu, entonces tiene un montón de doctrinas teológicas que son buenas, pero le falta la parte que hace que esa teología cobre vida, es la parte espiritual de la palabra. Entonces necesitamos pedir a Dios, Señor, yo necesito que tú abras el conocimiento, el entendimiento espiritual para recibir lo que tu palabra está transmitiendo, no solo lo que está diciendo, sino lo que está transmitiendo en lo que se está hablando. Israel no tenía falta de conocimiento, dijimos.
sea, tú puedes conocer por información, por audición. Hay distintos tipos de conocimiento. O sea, tú ves un video informativo, lo viste y lo oíste. Ese video te trajo una información de lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Pero no es lo mismo conocer por visión y por audición que experimentar. Hay mucha gente que estudia arquitectura y los planos en la escuela salen bien. Y los planos lo hacen de una manera, pero cuando lo llevan a terreno, a una construcción, ahí se ve la realidad. Porque solo tenían conocimiento de información. Fueron formados e informados en ser arquitectos, pero no tenían la experiencia, la práctica. Entonces, cuando nosotros tenemos la práctica, aleluya, no solamente tenemos el conocimiento, sino la revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, pero el conocimiento que habla el profeta no es información, no son textos, no son los números, no es solo una referencia histórica. El salmista en el Salmo 111, versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra. O sea que la palabra no se lee, se expone. No es lo mismo, mi hermano Wilmore, leer que exponer. ¿Por qué no es lo mismo leer que exponer, tía? Porque la palabra exposición significa, del hebreo perá, y perá significa apertura o entrada. O sea que cuando la palabra es expuesta en el Espíritu, te está abriendo una puerta a un conocimiento espiritual que no conocíamos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora te están abriendo la puerta de la revelación de la palabra para que no solamente la conozcas de aquí, sino que seas introducido en lo que la palabra revela de Dios. Entonces, cuando nosotros exponemos la palabra desde el Espíritu, en esta hora, esta palabra te está abriendo una puerta de conocimiento que no tenías. Es una apertura en un conocimiento que no tenías. Entonces, esta palabra te está abriendo la puerta para que tú entres a una clase de conocimiento que no tenías, un conocimiento espiritual. Entonces, la revelación de la palabra te introduce en una posición diferente. Abre tu entendimiento y conocimiento espiritual para recibir lo que se está impartiendo. Y mientras meditaba en esto, iba a buscar a Feli y meditaba en esto. Tú puedes, y escribía esto, tú puedes ver Chile, pero eso no te hace estar en Chile. Tú puedes ver un video de Chile, pero eso no te hace estar en Chile. Puedes saber la moneda que rige en el país, los nombres de las regiones, y solo tendrás información y conocimiento. Pero solo tendrás esto. Mas cuando tú entras en Chile, comienzas a tener una experiencia de primera mano. Te dijeron, lo viste por video, pero no pudiste oler los aromas por video. No pudiste tocar por video. Entonces, cuando nosotros solamente tenemos conocimiento de la palabra de Dios y no revelación de la palabra de Dios, es como que vemos un video. Lo vemos, pero no podemos entrar. Lo vemos, pero no podemos tocar. Solamente vemos y oímos y hablamos de lo que vemos y oímos, pero no vemos personalmente. Mas cuando se abre la puerta de la revelación, tú dejas de mirar de lejos para entrar a experimentar de cerca la presencia de Dios. Para entrar a tener un encuentro personal usted con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Dios se vuelve real en nuestra vida cuando cruzamos esa barrera del conocimiento de Dios y entramos en la revelación de Dios a nuestras vidas. Entonces, cuando tú entras, tendrás experiencia con el viento, con la brisa. Podrás degustar la comida que viste que comían. Podrás tocar el billete que viste que manejaban, pero que solamente lo habías visto. Es un contacto más profundo. ¿Por qué? Porque ahora tú estás teniendo una experiencia de primera mano en ese lugar. Mucha gente
pasa años mirando un video espiritualmente, donde ve cosas, oye cosas, pero nunca rompe la barrera de salir de simplemente de un conocimiento y entrar en una manifestación, una experiencia personal. Eso le pasó a Israel. Se quedó con el conocimiento teológico de Dios y se olvidó de experimentar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de experimentar a Dios en nuestra comunión íntima, Satanás no le importa cuánto tú sepas la Biblia, a Satanás no le importa cuántos versículos te sepas de memoria. Él solamente respetará tu posición espiritual, no tu posición intelectual. Es por eso que Jesús estaba bien parado en el desierto, en su posición espiritual. Él era hijo de Dios. Él tenía autoridad y él no tenía que ser movido de esa autoridad porque él tenía el conocimiento de quién era. Él sabía lo que podía y no podía hacer. Entonces, no fue Satanás viene a tentarlo y le dice, vamos a seguir hermano Wilmo, dice, Jesús, si tú eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Jesús tiene el poder de hacerlo. Jesús tiene el poder de manifestarlo. Pero Jesús no lo hace, primero y principalmente, mi hermano. ¿Sabes por qué no lo hizo Jesús? Porque el Padre no lo había autorizado todavía a hacerlo. Porque aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él se movió solamente cuando el Padre, Él dijo, todo lo que he visto hacer al Padre, eso hago. Entonces lo estaban desafiando a tocar una parte humana que Jesús estaba experimentando y se llama orgullo. Satanás lo estaba tentando a tocar su humanidad y que él dijera, si yo soy hijo de Dios, puedo hacerlo. Si él hacía eso, estropeaba el plan de Dios. Entonces Satanás, una de las cosas que va a cuestionar muchas veces nuestra autoridad, nuestra identidad en Dios. Cuando nosotros sabemos y entramos cruzamos la barrera del ver y del conocer, al experimentar la presencia de Dios, hay una autoridad de Dios sobre nosotros. Dice la palabra que habían los hijos de Seba, eran como 7, y eran como exorcistas deambulantes, andaban buscando personas para liberar, echar fuera a los demonios. Andaban por la calle buscando personas para liberarla. Pero llegaron a un lugar y había uno que se manifestó y ellos le dicen, os conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. El demonio le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y saltó sobre ellos y pudo sobre los 7, porque hay unas cosas que adquieren las personas cuando están posesionadas espiritualmente, es una fuerza sobrenatural, sobrehumana. No es una fuerza humana que una persona pueda más que 7. Entonces, lo arañaron y salieron todos lastimados. Ahora, ¿qué pasó? ¿No es que hay poder en el nombre de Jesús? Y Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, es verdad. Pero el tema, ¿quién era la persona que estaba diciendo? ¿En dónde estaba parada la persona que estaba diciendo? Solamente tenían conocimiento informativo. Había escuchado de que Pablo hablaba en el nombre de Jesús. Pero Pablo no había escuchado. A él se le reveló Jesús. Y esa es la diferencia. Cuando a alguien se le revela a Cristo y camina en la autoridad de Cristo, entonces ahí los demonios obedecen. No obedecen porque sea el nombre de Jesús, obedecen por la persona que está nombrando el nombre de Jesús. Ellos dicen, sabemos quién es Jesús, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. O sea que en el mundo espiritual, el infierno y los demonios sabían quién era Pablo. Y sabían que si él los echaba afuera, ellos no podían resistir. Ellos se tenían que ir. Es por eso que la mujer con el espíritu de adivinación no hizo guerra al espíritu. Él le dijo, en el nombre de Jesús te echo fuera. Y dice que al instante el espíritu abandonó a la mujer. Porque reconoció que en Pablo había una autoridad superior y que tenía que abandonar ese cuerpo. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre el conocimiento informativo y la revelación de Dios en nuestras vidas. Necesitamos pedir a Dios no solamente tener un conocimiento, porque está bien estudiar la palabra, está bien conocer la palabra, pero necesitamos la revelación de la palabra, porque lo que te va a cambiar no es la información de la palabra, no es la información histórica que hay en la palabra, sino la revelación que está en la palabra. Eso cambia nuestras vidas.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La exposición de tu palabra alumbra. Entonces vemos, y dice la palabra en Jueces 2:10, lo siguiente: y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová. Esta generación es peor, porque no solamente que no tiene el conocimiento personal de Jehová, sino que dice ni las obras que había hecho por Israel. Murió la generación de Josué y se levantó una generación que ni siquiera tenía el conocimiento histórico de lo que Dios había hecho. Ni siquiera recordaban cómo Dios abrió el Mar Rojo. Ni siquiera recordaban cómo Dios sustentó al pueblo en el desierto. Y esta generación se fue de cabeza a adorar a los Baales. A adorar y a levantar altares. ¿Por qué? Porque tenían un desconocimiento total. Ni siquiera tenían un conocimiento histórico, ni siquiera tenían un conocimiento cultural de lo que Dios había hecho por ellos. Desconocían la presencia y desconocían la palabra de Dios. Y eso es un peligro grande, porque si no tenemos ninguna de estas cosas, quiere decir que cualquier camino ante nuestro propio juicio es bueno. Porque no tenemos el alumbramiento de la palabra. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es una realidad espiritual. Cuando la palabra, el espíritu que está en la palabra, ordena mis pasos, hace que mis pasos los dé en luz. Alumbra mi camino, no camino en tinieblas. Y si no camino en tinieblas, tengo dirección y sé a dónde Dios me envía. Pero esta segunda generación no tenía ninguno de los dos conocimientos. Entonces, ¿qué quiero decir en esta noche? Que si no tienes ninguno de los dos conocimientos, busca el conocimiento de la palabra, pero busca el conocimiento del Espíritu y la revelación de la palabra. No leamos la palabra como un texto más. Dile, Señor, manifiesta el Espíritu de esta palabra en mi vida. Revélalo a mi vida, a mi corazón. No solamente para conocer, sino para entenderte, para conocerte más allá de un conocimiento teológico o escritural o de saber versículos de memoria, sino conocerte en profundidad y en esencia. Porque este es el propósito, que te conozcan a ti, dijo Padre, y a Jesucristo tu Hijo. Entonces el propósito de Dios es que nosotros le conozcamos. En Génesis había un conocimiento constante de Dios. No habían barreras, no había pecado, no había maldad. Entonces el hombre caminaba en comunión con Dios. Caminaba en una dimensión superior a nosotros. Se cree que Adán utilizaba el 100% de su capacidad de cerebro. Nosotros solamente usamos un poquitito. Y los genios tienen un IQ un poco más elevado, pero ninguna persona sobre la faz de la tierra humanamente utiliza toda su capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque cuando cayó el hombre, entró el pecado, por el pecado de la muerte, entonces entró un desconocimiento. Perdió una esencia espiritual que tenía el hombre en Edén. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre no desconocía a Dios. Dios hablaba, Adán hablaba con Dios. Mira el conocimiento de Dios que tenía, que aún Dios le dice a él, te voy a traer los animales para que tú le pongas el nombre a Adán. Humanamente, ¿cuántos animales hay sobre la tierra? Ninguna persona humanamente hubiera podido poner tanta cantidad de nombres. Pero como Adán tenía la semejanza de Dios, tenía un nivel espiritual que hoy no tenemos. Adán, él no pasó el proceso de bebé. Él fue hecho adulto. Él no se alimentó del cordón umbilical. Él no necesitó esa etapa. Entonces vemos que en el plano espiritual hay cosas que nosotros no vamos a vivir, que sí vivimos en el plano natural. La realidad espiritual es superior a la realidad natural. Entonces, cuando nosotros tenemos un desconocimiento de lo espiritual, no podemos acceder a lo espiritual desde lo natural. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que necesitaban hacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar, no le dijo, necesitas estudiarte la Torá, necesitas estudiar. Él era maestro de la ley.
Pero el conocimiento que él tenía no le permitía acceder a la dimensión espiritual. Él tenía un conocimiento natural. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces él dice, espera, esto no me lo enseñaron. ¿Y cómo? ¿Qué dice? ¿Voy a volver a la panza de mi mamá? Y Jesús le dice, eres tu maestro en Israel y no lo sabes. Porque hay un conocimiento que no es manifestado por información, sino por revelación. Entonces Jesús le está dando revelación, pero Nicodemo tiene en su cabeza información. Y la información que él tiene, en la información que él tiene no entra la revelación de lo que Jesús le está diciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay revelaciones de Dios que no entrarán en nuestro entendimiento humano, sino en nuestro espíritu. Es por eso que Dios se conecta no con tu humanidad, sino con tu espíritu. Es por eso que la palabra, Él te la va a soplar en el espíritu. Te va a hacer entender en tu espíritu para que tú entiendas lo que Él te está diciendo. Dice que iba un eunuco, descendía, dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, apúntate a ese carro. Y lo escucha, y él está leyendo Isaías 53. Está leyendo el siervo sufriente. Tiene la profecía de Cristo. Tiene la profecía de que Jesucristo iba a morir y todo. Pero no entiende. Tiene información, pero no tiene revelación. Pero necesitó de alguien que no solamente tenía información, sino que tenía revelación para que le abriera una puerta a la gracia. Es por eso que cuando Felipe se junta a ese carro, le